¿Qué pasa, mi gente? ¿Cómo les va? Hoy vengo con un análisis completo y extenso sobre un anime tremendo, que es el hermano de Haikyuu, básicamente, nacido el 2018, y no porque esto sea una historia de voleibol como tal, como este otro anime, sino porque está hecho por Production IG, la misma casa de estudio que el de Haikyuu. Y esto nos cuestiona algo muy simple, este anime, y profundo al mismo tiempo, que es por qué hacemos las cosas, pero en este caso, por qué corremos, ya que este es un espocón de atletismo, en específico de maratón de relevos, en este caso conocido como Ekiden en Japón, donde 10 personas, chicos, que viven en una residencia juntos, intentan clasificarse sin ninguna experiencia en este deporte, salvo por 3 personas. Intentan clasificar, como dije, no a las nacionales como muchos otros Spokon, pero sí al Ekiden de Hakone en la prefectura de Kanagawa, en Japón. Y este anime solamente consta de 23 episodios, pero no solamente es genial e interesante, sino que cuenta con una cantidad de información valiosísima sobre el deporte, la preparación física, las lesiones, el entrenamiento en general, y en este video te la voy a revelar. Así que siéntate y anota, porque toda esta información es una mina de oro. Antes de empezar, este video no tiene ningún tipo de spoiler, salvo por alguna que otra cosa que voy a contar para poder desarrollar estos puntos que tengo que conversar con ustedes el día de hoy, pero no les va a quitar ningún tipo de emoción de las cosas que se van a ir sabiendo cuando vayan viendo este anime. Así que quédense tranquilos con eso y tranquilas de que no va a haber ningún tipo de spoiler, ¿vale? Lo primero es cómo debemos entrenar para correr, ¿vale? Esto ocurre en el capítulo 5 o 6 del anime, y básicamente lo que hay que hacer, y que hicieron muy bien en este anime, es hacer un plan de entrenamiento individual, que lo hace obviamente Haiji, que es el personaje principal, bueno, de los dos personajes principales de esta historia, y que este corazón del equipo, que es Haiji, luego de ver a los chicos correr durante 5 kilómetros con todo lo que pudieran dar, les prescribe un entrenamiento individual a cada uno, y aquí te voy a explicar de qué trata cada uno de esos. Bueno, de hecho, le había sacado un pantallazo que lo voy a dejar acá del, ¿cómo se llama esto? Del programa de entrenamiento de Haiki, y que básicamente explica que el día lunes hacen un pace run, que se llama, que es correr a un ritmo constante y tranquilo, donde tienen que intentar adaptarse a lapsos de tiempo largo, y luego de esto ir aumentando la distancia a la que tú puedas correr, pero poco a poco, ¿vale? Esto también lo explica él, de que si se vuelve doloroso quiere decir que están corriendo muy rápido los chicos, ¿vale? El día martes es un V-Up que aparece en esta... Sí, un V-Up que aparece. Esto es un acortamiento de la palabra build up, que significaría aumentar. Y esto básicamente es gradualmente subir el ritmo en el que estás corriendo hasta terminar en un sprint de correr. Pero un sprint del 100 metros planos, porque al final son otros músculos los que se trabajan. Sino que básicamente ir, por ejemplo, acá no recuerdo cuál es el primero al que se lo... Bueno, está en japonés, así que no sé leer el kanji, digamos, de esto. Y acá pone que, por ejemplo, el build-up es de 8000, o sea, 8 kilómetros, y que está a un tiempo de 3.50 a 3.10. O sea, que tiene que empezar a 3.50, digamos, de ritmo, y terminar en 3.10 en el último kilómetro, ¿vale? Entonces hacer 8 kilómetros, ir desde los 3.50 hasta los 3.10, ahí kilómetro a kilómetro, para ir, digamos, mejorando la función cardiorrespiratoria y dándoles un poco más de intensidad a los pulmones y al corazón, para que vayan trabajando de forma más exigente. Es un entrenamiento un poco más avanzado, pero al tenerlo una vez a la semana, me imagino que Haiji piensa que con esto pueden ir dándole un poco más de intensidad al entrenamiento, para luego ya ir dándole un poco más de progresión, ¿vale? El tercer día es CC, si no me equivoco, ¿sí? Tercer día CC. Y esto es un acortamiento de cross country, que significa básicamente correr en la naturaleza, ¿vale? Y esto está muy bien, porque hay que considerar los terrenos en los que se corre cuando uno quiere empezar a correr, básicamente. ¿Por qué razón? Porque ir directamente al cemento, al asfalto, a la calle, estamos hablando de una superficie muy rígida y que no absorbe energía. O sea, todo el impacto va a volver directamente al cuerpo, y existe un mayor estrés en las articulaciones y tendones, por supuesto.
Entonces, por otro lado, la naturaleza, como es el cross country, es algo más blando y con una ligera absorción, que va a reducir este estrés que había comentado sobre las articulaciones y el cuerpo. Entonces es un correr con una intensidad media baja por solamente el hecho de conocer el terreno por donde estoy corriendo. Entonces, en este caso, es mucho más recomendado para gente más amateur, ¿vale? Entonces también es una muy buena herramienta para sobrecargar progresivamente, ¿vale? El jueves acá pone un free jog, o sea, correr, digamos, de forma tranquila. Tiene más o menos el mismo fin que el día lunes del pace run, que es como entrenar a un ritmo constante, pero en este caso creo que solamente asume que corran los, qué sé yo, par de kilómetros que tengan que correr y con eso ir desarrollando, digamos, la distancia. Como dije, es muy parecido al día lunes. Y el viernes es lo mismo que el martes, o sea, hacer un build-up y con esto ir dándole intensidad al cuerpo. Pero bueno, lo tiene 2 días a la semana el build-up y creo recordar que en la novela, digamos, por donde se adaptó el anime, que es esta novela, que es Run with the Wind, obviamente, el mismo nombre, también hacen un entrenamiento interválico. Y este entrenamiento interválico lo que hace es cierta cantidad de metros a un ritmo muy fuerte y el otro a un ritmo muy suave. Entonces, si no me equivoco, por ejemplo, te pone 200 metros y 200 metros entre paréntesis. Entonces, 200 metros correr y 200 metros andar a un ritmo mucho más tranquilo. Y eso por cierta cantidad de vueltas, como por 10 o 15 creo que le pone en la novela. Pero eso no aparece acá en el programa de entrenamiento, sino que es parte de lo que aparece extra en la novela. Entonces creo que ahí es donde hace un día de build-up y otro día de entrenamiento interválico. Lo cual está bastante bien para darle un poco de, digamos, de diferenciación en días. Y deja el viernes, o sea, perdón, y deja el sábado y domingo para descansar a los chicos. Así que, ¿cómo debemos entrar para correr? De esta manera. Check, perfecto. El segundo punto, esto es cuál es la técnica de la carrera. ¿Vale? Esto ya se ve más en el capítulo 10, pero en el capítulo 2 o 3 podemos ya ver cómo Prince, específicamente uno de los ¿cómo se llama esto? Personajes de la serie, corre con una técnica malísima, atroz, que al final creo que Haiji no le cambia la forma de correr hasta el capítulo 10, pensando, yo creo que está trabajando un poco con él la adherencia a correr. O sea, aunque lo esté haciendo una técnica mala y a un ritmo bastante suave, lo hace como por hacer que Prince se acostumbre a correr. Y eso es una apuesta dura porque realmente lo está exponiendo a una probabilidad de lesión, porque al final tu técnica de carrera determina un poco cómo estás preparado físicamente para correr. Entonces, si tienes una mala gestión de tu técnica de carrera, probablemente te pueda llevar a un... O sea, probablemente, no es que te vaya a llevar a algo malo, pero probablemente tienes más chances de sufrir algún tipo de lesión por estar teniendo una mala técnica, ¿vale? Aquí de hecho les voy a dejar una imagen en donde van a poder ver cómo es la forma correcta. Obviamente por IA intenté hacer digamos, el dibujo, pero toda la, digamos, la información relevante de cómo correr aparece en el libro de principios del entrenamiento físico. Recuerdo que más o menos era así el nombre, pero bueno, este libro con el que estudié para sacar el CSS de la NSCA. Y acá aparece básicamente cómo es la técnica de correr. Entonces en esta imagen resume muy bien cómo uno debería correr en cualquier sitio que sea llano, obviamente, plano, con cualquier terreno, ¿vale? Esa técnica es la que hay que mantener siempre, ¿vale? El tercer punto, cómo calentar antes de una carrera. Esto es también muy importante porque en el capítulo 7, cuando ya los chicos van yendo a ciertas competencias ¿cómo se llama esto? A ver su nivel. Muestran muy poco, pero realmente el protocolo que hay que realizar es un protocolo RAMP que se llama, que está en inglés. O sea, subir la temperatura del cuerpo, activar el cuerpo, moverlo y potenciarlo. Entonces en este caso, para aumentar la temperatura del cuerpo, trotan, hacen, otros equipos que muestran ahí, hacen diferentes planchas, movilidad dinámica antes de correr, por supuesto, y drills que les van a ayudar a entrar en calor y potenciar un poco la técnica de carrera al momento de ir a la carrera.
Porque es muy importante eso, o sea, el calentar, sobre todo cuando es un evento deportivo, el gimnasio, igual me estoy metiendo la pata a los caballos, pero yo diría que en el gimnasio no es tan necesario calentar como algunos dicen que es como obligatoriamente. No es tan necesario. No es tan necesario. No es que si no lo haces, o sea, es que si lo haces está mal, no. Si lo quieres hacer, hazlo, no hay problema. Pero, por ejemplo, si para un evento deportivo, ahí sí yo diría que para calentar hay que ir en las mejores condiciones posibles porque es un evento deportivo. Vas a ir con cabeza y con el cuerpo preparado. No hay otra cosa más que hacer. ¿Vale? El cuarto punto, vamos a hablar de la experiencia de las lesiones, ¿vale? Esto es muy importante porque este anime, como he dicho anteriormente, hace un muy buen uso de la explicación de qué significa una lesión. O sea, cómo nos limita, cómo... Es básicamente, no lo quiero poner en el mismo nivel, pero es muy parecido, digamos, a como un duelo. O sea, tiene ciertas etapas en la negación, en la aceptación, en el negociación, perdón, negociación. Entonces estas etapas tú las vas pasando cuando tienes una lesión y esa mentalidad que tienes que tener es muy importante para después rehabilitarte de la lesión, o sea, no es cualquier cosa. Entonces en este caso ponen, digamos, en ejemplo, sobre todo lo ahondan mucho más en la novela más que en el anime, pero también igual lo hablan en el anime, de que al final si tú tienes una gestión de tu lesión en términos de ir muy pasivo, o sea, no realmente bajar tus cargas, ir al 100% siempre pensando en como, bueno, esto se pasa a pura cabeza. No, no siempre. De hecho, este personaje al que le ocurre tira de masajes y acupuntura para poder gestionar las molestias y el dolor por la lesión, pero al final lo más importante que hay que hacer es gestionar la carga, o sea, ahí cuando uno está lesionado hay que ver qué es lo que ha pasado, cómo podemos intentar solucionarlo y si se puede entrenar al mismo tiempo que estoy obviamente tratando la lesión. Entonces, dependiendo un poco de qué es lo que sea, hay que ir viendo cómo gestionarlo eso. Pero lo más importante es gestionar las cargas para obviamente no sobrecargar más al cuerpo y no llevarte a empeorar esa lesión. De hecho, esta parte me recuerda mucho a ¿cómo se llama esto? A cómo gestionar las lesiones, sobre todo en Slam Dunk. Bueno, los que hayan visto Slam Dunk se acordarán que en la película, en The First Slam Dunk, Hanamichi sufre una lesión de espalda y él pone, digamos, en el punto digamos, a su entrenador, a Ansai, que le dice como, este es mi momento ahora, o sea, no me quiero arrepentir más adelante, entonces, a pesar de que estoy lesionado, voy a hacerlo igual. Está haciendo una apuesta dura porque igual puede condicionarle a su futuro deportivo, pero está al final sabiendo que este es el evento en que lo va a hacer y quizás no hay más partidos más adelante, entonces jugármela al todo por el todo. Podría ser una forma, digamos, de poder gestionar, digamos, las lesiones, pero yo diría que en mi experiencia en ningún sentido deberíamos dejar al deportista que lo hiciera por sí solo, sino que exponerle los pros y los contras de, mira, competir lesionado o entrenar lesionado, si es que tienes un evento deportivo más adelante, te puede condicionar A, B y C, qué camino quieres tomar. Entonces hay que darle las herramientas al deportista o a la persona para que elija, pero en ningún motivo tampoco obligarlo. Al final la vida es de esa persona y hay que intentar hacerle entender que hay opciones que tienen consecuencias. Entonces, por lo mismo, hay que saber gestionarlo muy bien, tanto la parte del entrenador como también la parte del atleta, ¿vale? Que es muy importante esa gestión. Vale, y bueno, de los últimos puntos que también quería tocar, que también esto lo hacen muy bien, que son las cualidades y la diferenciación entre correr de forma inclinada y declinada, ¿vale? Las cualidades, ¿por qué? Porque aquí ciertos personajes, que no voy a decir los nombres, tienen que correr en ciertas, digamos, secciones que pueden ser más inclinadas o más declinadas. Esta persona que corre en el terreno más inclinado, o sea, en su vida, es una persona que tiene experiencia en haber tenido una vida en la montaña, entonces está muy acostumbrado a subir. Entonces, en este caso, el hecho de correr en terreno que es más en subida va a generar que tengas mayor tiempo de contacto con el suelo y que tengas mayor cantidad de zancadas, o sea que tu zancada no va a ser muy larga, sino que va a ser muy repetitiva, porque tienes que ir subiendo tu cuerpo y a la vez vas a tener un trabajo mayor de la musculatura de glúteo e isquio, sobre todo al momento de querer subir cuando estás corriendo, ¿vale? Entonces es muy importante saber las fortalezas y debilidades de los atletas a la hora de elegir uno u otro. Y ahora el otro caso, cuando es en bajada, o sea en terreno que es declinado,
En este caso, este personaje hizo Kenpo, tengo entendido que es un arte marcial. Y en este caso, como tiene un centro de masa más bajo, con este centro de masa más bajo le permite correr de mejor manera cuando el terreno está declinado. Es al contrario de correr inclinado. Cuando uno corre para abajo, tiene mayor tiempo de vuelo, ¿vale? De todas maneras, hay un menor tiempo de contacto con el suelo porque estás obviamente más tiempo en el aire, ¿vale? También la zancada es mucho más larga porque estás como saltando, digamos, al bajar. No sé si se entiende bien eso, pero bueno, más o menos así. Y también hay mucho trabajo, sobre todo de cuádriceps y trabajo de gastrocnemio y sóleo. O sea, porque hay que ir frenando básicamente para no tener mucha velocidad. Pero el hecho de tener un centro de masa bajo te permite estar más cerca del suelo y te permite gestionar de mejor manera la técnica al correr abajo. Entonces, esa cualidad es muy buena, el hecho de haber sabido que esta persona hacía Kenpo, por lo cual tiene un centro de masa más bajo y le permite absorber de mejor manera los impactos con la pantorrilla y con el cuádriceps y mejorar la estabilidad de la carrera en ese sentido y no perder la técnica de carrera, que muchas veces cuando uno corre en estos terrenos va perdiendo la técnica adecuada para esos terrenos. ¿Vale? Entonces, bueno, hasta aquí los puntos importantes. Yo pensé que hablar un poco más, pero bueno, 15, casi 17 minutos está bueno para poder conversar de esto. Lo primero que voy a decir, muchísimas gracias por quedarte hasta aquí si lo has podido ver. Espero nada que en los comentarios me vayas poniendo, digamos, lo que te gustaría ver más adelante, lo que les gustaría ver a todos ustedes. Que les gustaría ver, que les gustaría que analizara y por supuesto también si es que son Spokon, mejor aún porque ahí tienen mucho más que ver con a lo que me dedico yo básicamente, que es la parte del entrenamiento. Entonces nada, lo último que quiero exponer es un poco una de las frases que son muy geniales de este anime, que ya les dije que a mí me encantó, que es: la fuerza es libertad. Y al conocer tu propósito para correr y conocerte a ti mismo, te haces mucho más fuerte como atleta. Un atleta fuerte se define como aquel que conoce su propósito y se conoce a sí mismo para los objetivos que tiene más adelante. Entonces, esta frase que aparece en una de las páginas de la novela, no recuerdo si es que en el anime, y eso que me lo repetí hace relativamente poco, lo dejan allí. A mí la verdad cuando lo leí me erizó un poco los pelos, así que bien, la verdad. Hay muchos más puntos que podemos conversar, obviamente, pero para que no se haga el video tan largo, lo dejaría hasta aquí. Bueno, si quieren una segunda parte, yo feliz, la verdad. Como les dije, dejen los comentarios, denle su like, compartirlo, ojalá. Y nada, como les dije, espero que les haya gustado el contenido. Muchísimas gracias por estar apoyándome en mis redes sociales, en Instagram, como también acá en YouTube. Y si se pueden suscribir, aún mejor. Y como siempre termino mis videos de Instagram, el video de YouTube no va a ser distinto. Sígueme para más contenido sobre entrenamiento, deporte y anime, manga, dos mundos que parece que son opuestos lejanos, pero están más cerca de lo que tú crees. Chao, chao.